Ya leyeron el título. Se trata de un gran tema, de las 5 mentiras más grandes de la historia. Eso suena como si yo hubiera escuchado todas las mentiras del mundo. Por supuesto que ese no es el caso. Aquí solo voy a presentar una pequeña recopilación de mentiras históricas que impactaron en los acontecimientos mundiales. Antes de comenzar con este video, es decir, con el contenido del video, una pequeña información. En realidad solo se trata de mentiras reales. Si alguien dijo algo incorrecto porque no lo sabía mejor, por ejemplo, cuando se introdujo el ferrocarril y la gente dijo que se enfermaba cuando iban en tren, lo cual por supuesto no era cierto, pero eso se creía en ese entonces, siendo así, no lo llamaría mentira. Declaraciones conscientemente falsas de ese tipo de mentiras hablaré yo. Todo lo que tienen que saber en este video. La mentira número 1 es: esto es lo que nos donó el emperador Constantino. Esta es una mentira que es particularmente delicada porque esta mentira proviene de la Iglesia, más precisamente del Papa Esteban II, el cual fue Papa desde 742 hasta 757 después de Cristo, y él tuvo un gran problema. Su estado pontificio estaba en peligro. Se trata de un estado de la Iglesia. De todas partes otros pueblos amenazaron al Estado, lo querían invadir, querían conquistar al país y Esteban II se enfrentó al problema de que pronto ya no tenía un Estado. ¿Qué hizo Esteban II? Se sentó con su gente y se les ocurrió algo muy inteligente. En realidad fue algo audaz. Encargaron a alguien para crear un documento que se dice que se originó en el año 313 después de Cristo. Este documento dice que el entonces emperador Constantino le donó un terreno grande al entonces Papa Silvestre I por estar agradecido de haberlo liberado de la lepra, la enfermedad. Se trata del terreno de Roma, Italia y toda la mitad occidental del Imperio Romano. Un área enorme, y además el emperador Constantino convirtió al Papa en la cabeza de todos los cristianos con este documento. Esteban II mostró este documento a sus oponentes y dijo: miren, Constantino I me legó esta tierra, yo tengo derecho a ella, me la dio. Los oponentes dijeron, sorprendentemente: está bien, si eso es lo que dice ahí, entonces lo creemos y puedes quedarte con tu país. Y así, Esteban II simplemente creó un enorme estado pontificio basado en una mentira, basado en un documento del año 313. De esta supuesta donación de Constantino todavía se habla hoy y es sorprendente como todos lo creyeron. Lo interesante es que duró 700 años hasta que fue expuesto como un engaño, y más interesante es que duró otros 400 años después hasta que la Iglesia admitió que todo era una mentira. La Iglesia también juega un papel importante en la segunda mentira. En este caso, la Iglesia es la víctima. La Iglesia fue la autoridad decisiva en la Edad Media. Lo que dijo la Iglesia fue establecido. Cualquiera que se rebelara contra la Iglesia jugaba con su vida, especialmente en el área de la ciencia. Lo que dijo la Iglesia era verdad, sin importar si era cierto o no. En cualquier caso, había un tema controvertido muy central y se veía así. La Iglesia dijo claramente que Dios creó la Tierra. Por eso la Tierra también es el centro de todo ser, es decir, el Sol y todos los demás planetas giran alrededor de la Tierra. Por supuesto que ese no es el caso. Lo sabemos hoy y muchos científicos ya lo sabían en ese entonces. Ellos ya decían entonces que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino al revés. La Tierra gira alrededor del Sol. Así que hubo un científico llamado Nicolás Copérnico, una persona educada, un observador de estrellas que sabía mucho y que escribió un libro innovador. Y en este libro le hizo un poco de justicia a la Iglesia. Es decir, presentó sus hallazgos y escribió en el prólogo: por cierto, la Tierra es una esfera y no un disco, como han afirmado durante mucho tiempo varios investigadores, entre otros. Luego nombró a cierto investigador que estaba muy cerca de la Iglesia hace mucho tiempo. Entonces se podría decir que la Iglesia y este investigador y muchos otros pensaron que la Tierra no es una esfera, sino un disco. Sin embargo, el hecho es que la Iglesia nunca dudó de esto en la Edad Media. En la Edad Media, la Iglesia pensaba en el problema del Sol y la Tierra, pero no en si la Tierra era un disco o una esfera. La Iglesia dijo: por supuesto que la Tierra es una esfera.
Y a través de este libro de Copérnico, a través de esta mentira, surgió la imagen de que la Iglesia reclamaría que la Tierra era un disco. Pero eso no es cierto en absoluto. Esta mentira se ha extendido por sí sola y, como dije, se ha mantenido hasta el día de hoy. En este caso, la Iglesia es una víctima por una vez. En realidad, nunca dijo que la Tierra fuera plana o un disco. La mentira número 3 proviene de la historia un poco más reciente. Se trata de esta frase: nadie tiene la intención de construir un muro. La mentira viene de Walter Ulbricht. Fue jefe de Estado de la RDA hace más de 60 años, y Walter Ulbricht pronunció esta sentencia por una razón muy específica. El problema era que ha habido una gran insatisfacción entre los ciudadanos de la RDA desde que se fundó. Los ciudadanos notaron rápidamente que las cosas no iban tan bien en la RDA. No podían comprar muchas cosas, era un régimen muy estricto, los vigilaban y así sucesivamente. Como resultado, muchos ciudadanos huyeron en la década de 1950. Simplemente cruzaban la frontera hacia la República Federal Alemana y ahí luego se quedaron. No regresaron. Eso es, por supuesto, desfavorable para un país cuando toda la gente se va y al final ya no hay nadie. Por eso, Walter Ulbricht, el jefe de Estado de la RDA, quería hacer algo y se puso a pensar: ¿qué tal si construimos un muro o una frontera muy dura entre la RDA y la República Federal de Alemania? En 1953 quiso construir este muro, pero en este momento la Unión Soviética, que más o menos tenía el mando en la RDA, se lo prohibió. Walter Ulbricht tuvo que ceder, pero luego vio otra oportunidad en 1961. Mientras tanto, miles de ex ciudadanos de la RDA habían huido a la República Federal y la Unión Soviética se dio cuenta de que realmente había un problema y de que se tuvo que hacer algo al respecto. Walter Ulbricht obtuvo permiso para construir el muro. Estos rumores sobre la construcción del muro se difundieron muy rápidamente y la prensa se dirigió directamente a Walter Ulbricht. Le preguntaron de cómo va la construcción con el muro y él dijo: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Solo para que poco después, de todos modos, lo hicieran. En la noche del 13 de agosto de 1961, 15.000 guardias fronterizos de Alemania Oriental construyeron un muro temporal en Berlín que gradualmente se convirtió en una verdadera fortaleza. En Berlín se encontraba este muro y en todas las demás áreas había una frontera muy vigilada. Quien quería pasar sin permiso fue fusilado. Muchas más de 100 personas murieron antes de la caída del muro de Berlín en 1989 porque querían ir al occidente. Y el origen de todo esto fue precisamente esta decisión de construir el muro. Afortunadamente, el muro ya no existe hoy y tampoco hay dos estados alemanes, pero esta mentira en ese entonces, por supuesto, también quedó grabado en los ciudadanos de la RDA. Uno empieza a preguntarse si también otras cosas que decía el jefe de Estado eran realmente ciertas. La mentira número 4 es una mentira bastante delicada. Traducida al español: no tuve relaciones sexuales con esa mujer. Probablemente sepan de quién proviene esta frase. Es de Bill Clinton y por eso es tan controvertido. Bill Clinton es un expresidente de Estados Unidos. Empezaremos desde el inicio. Bill Clinton ya era presidente en 1994 cuando hubo una denuncia en su contra. Fue demandado por una antigua empleada de la Casa Blanca. Paula Jones es el nombre de esta ex empleada y dijo que Bill Clinton abusó sexualmente de ella. Hubo un procedimiento judicial y Bill Clinton tuvo que testificar en la corte. Pasó un tiempo antes de que Bill Clinton fuera citado a los tribunales en 1998. En cualquier caso, pudo probar de una manera segura y relativamente creíble de que no hubo acoso sexual. Pero se le preguntó sobre otro asunto. Le preguntaron sobre su relación con una expasante. Monica Lewinsky es el nombre de esta ex becaria y Bill Clinton dijo que no tuve relaciones sexuales con esa mujer. I did not have sexual relations with that woman. El problema era que en realidad sí había tenido una relación sexual con esta mujer. De hecho, una relación sexual bastante extensa. Bill Clinton tuvo que admitirlo todo 6 meses después, porque cada vez salían a la luz más pruebas y Clinton no tenía otra opción. Finalmente dijo
está bien, mentí en este momento, tuve una relación sexual con esta mujer. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. Fue un escándalo por dos razones. Primero, Clinton estaba casado y tenía una hija, así que por supuesto, para los americanos reservados, eso fue realmente malo. Hillary Clinton, por cierto, la esposa de Bill Clinton, era secretaria de Estado de los Estados Unidos y candidata presidencial. La segunda cosa fue que Bill Clinton mintió en la corte, dijo una falsedad y lo hizo bajo juramento. Un falso testimonio de un presidente de los Estados Unidos en un tribunal es, por supuesto, incomprensible. En realidad, uno no se podía imaginar eso. Es por eso que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha iniciado un proceso de destitución contra Clinton. Sin embargo, todo fracasó en 2000. No hubo mayoría en el Senado para la destitución de Bill Clinton y se le permitió seguir siendo presidente. Lo interesante es que Bill Clinton es un hombre muy valorado hoy en día. A pesar de esta mala historia en ese entonces, muchos estadounidenses dicen, oye, fue bueno que admitiera su mentira y además era un buen político. Esto también significa que Bill Clinton también estuvo muy activo después, por ejemplo, con la campaña electoral de Barack Obama. Donde quiera que vaya, la gente le aplaude y dice, ¡qué buen hombre es Bill Clinton! Definitivamente fue un gran político. A pesar de esta mentira, Clinton es respetado hoy. ¿Qué aprendemos de esto? A veces puedes mentir y aún así todos te seguirán queriendo. Podría contarles de muchas mentiras, por ejemplo, la mentira de Estados Unidos, de que hay toneladas de armas de destrucción masiva en Irak y que Irak debe ser atacado por eso. Como resultó más tarde, no había armas de destrucción masiva en Irak en ese momento. Pero elegí algo completamente diferente. Una mentira que también viene de Estados Unidos y se relaciona con el 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 2001, como saben, 2 aviones volaron hacia el World Trade Center en Nueva York y uno más hacia el Capitolio en Washington. Una cosa muy mala. Los Estados Unidos atacados en su propio suelo mediante un ataque terrorista, etc. Si estaban viendo televisión en ese momento, entonces quizás se acuerden de las imágenes en donde se veía a palestinos celebrando una y otra vez. The V sign for victory being displayed in East Jerusalem today among jubilant Palestinians that the United States had been subject to this attack. What are we to make of that, Jennifer? Are we to, Yasser Arafat may issue this condemnation. Look at this. We're seeing people applauding, clapping, smiling, happy to know that thousands of Americans have died in this sneak attack. And there you see a V for victory sign. Hoy se sabe que estas imágenes son mentira, son un fake. Los palestinos que estaban aplaudiendo y celebrando fueron sobornados. Unos supuestos periodistas de la agencia de noticias Reuters se dirigieron a algunos palestinos y les dijeron, oigan, les daremos pastel y simplemente festejen un poco enfrente de la cámara. Los palestinos lo hicieron, algunos de ellos ni siquiera sabían de qué se trataba, solo aplaudieron un poco y consiguieron el pastel, y para ellos se acabó el asunto. En realidad, eso no tiene nada que ver con periodismo, pero el mundo entero pensó que a mucha gente en el mundo árabe le gustó lo que sucedió el 11 de septiembre. Nadie se preguntó de dónde vienen esas imágenes, qué se veían ellas, cuál es el trasfondo real de todo esto. Todo esto se convirtió rápidamente en una mentira con consecuencias fatales. Debido a que la mayoría de las personas son musulmanas en estos países, se surgió rápidamente mucho odio hacia el Islam. Hasta el día de hoy no se sabe en todas partes que estas imágenes no corresponden a la verdad. Creo que es muy buen ejemplo que muestra lo que los medios de comunicación pueden hacer de manera manipuladora. Muestran algo y simplemente uno lo ve y se dice que está bien, esa tiene que ser la verdad. A veces es necesario cuestionar las cosas. Qué bien que llegaron a ver el video hasta aquí. Espero que les gustó el video. Me alegraría que me escribieran algunas mentiras históricas en los comentarios que conozcan ustedes y por supuesto si tienen algunas adiciones o preguntas. Gracias por ver el video y hasta la próxima.